La discusión del dictamen de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política, que da luz verde a la prisión preventiva oficiosa y que incluyó 22 delitos que ameritan prisión preventiva, tuvo momentos importantes e imperdibles. Uno de ellos fue cuando la diputada Julieta Cristel, de la Cuarta Transformación, prácticamente humilló a Margarita Zavala al compararla con la chimoltrufia. Esto porque, así como dice una cosa, también dice otra. Le recordó en su cara la reforma en que defendía la prisión preventiva durante la administración de su esposo, Felipe Calderón. En ese entonces, apoyados por los medios de comunicación, principalmente Televisa, a la que llamó Telerisa, aseguró que hicieron de la impartición de justicia un circo. Zavala prácticamente se quedó sin argumentos para defenderse. No obstante, los panistas volvieron a subir a la tribuna para intentar levantarse de la tunda que les propinó la morenista. Aseguraron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra de la prisión preventiva, argumentando que pretende regresar al sistema penal inquisitorio y promueve el hacinamiento en los sistemas penitenciarios. Mientras tanto, la bancada del Partido del Trabajo defendió la reforma argumentando que, en el periodo neoliberal, el pueblo era invisibilizado y se negaba la justicia a los más pobres. En su cara le dijeron a la panista que esta propuesta de reforma nace del dolor provocado por la violencia, que no distingue clases sociales. Es una medida cautelar para garantizar que los presuntos delincuentes no salgan libres a dañar al pueblo mexicano. Zavala. Pues una precisión con su presidente. La mayor ola de violencia es la que hemos vivido en estos últimos años. Y la razón se resume en abrazos y no balazos. Si hay crecimiento de la violencia durante estos años, es porque no enfrentaron a la delincuencia. Porque no enfrentaron a la delincuencia. Porque abandonaron a su suerte a las familias mexicanas, porque claudicaron como gobierno a su deber de proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos. Hay esta ola de violencia porque hubo una rendición del Estado mexicano frente al crimen organizado. Y ahora es la rendición del derecho frente a la política y frente al poder, ni siquiera frente a la autoridad, sino frente al poder. Estamos hablando de más de 30, de verdad, de 30 delitos en el catálogo. Por eso es tan grave, aunque quiten algunos. Y luego la segunda parte, que es en lo que trata la reserva también, en la última parte del segundo párrafo, en donde no les permiten a los jueces interpretar ni siquiera una perspectiva de género, es más, ninguna perspectiva. Por eso la propuesta trata, vaya, son varias, pero entre ellos, por lo menos que le quitaran la palabra literalidad. Yo sé que les gustan los jueces autómatas, por supuesto, pero no pueden quitarle a un juez la facultad elemental de interpretación. Entonces son dos momentos que esta reforma violenta a derechos humanos, porque amplía el catálogo, porque además ustedes abren los delitos penales de tal manera que lo dejan a mucha discreción. Entonces estamos hablando de cerca de 30 delitos. Y segundo, porque le quita a los juzgadores la facultad de interpretar, al menos que le hubieran quitado la parte de que no fuera literal. Y en ese sentido pone en riesgo a todas las ciudadanas y los ciudadanos y técnicamente meten a la cárcel a gente inocente y técnicamente están legalizando la represión, porque como vinieron aquí también a amenazar, a insultar, pues lo mismo van a pedir que un ministerio público ni siquiera le diga al juez, sino que en realidad le ordenan, pero ni siquiera interpretar. Realmente es en perjuicio del derecho y de la política y por eso vamos en contra. Muchas gracias. Ustedes son como la chimoltrufia, qué bueno que veían la televisión, porque así como dicen una cosa, dicen otra. En el 2008, Felipe Calderón fue quien cambió el sistema penal. Y ahí ustedes no dijeron nada, nunca se quejaron. Pero ¿sabes por qué?
mexicana y mexicano que nos escuchas hoy a través del canal del Congreso? Pues claro, porque el PRI y el PAN, cada voto que emitían en esta Casa del Pueblo era porque ya llevaban su sobre de dinero, sin importar si era en beneficio o en perjuicio de las y los mexicanos. Ustedes dicen que no quieren meter un amplio catálogo dentro de prisión preventiva oficiosa. Pues deberían de buscar la Gaceta Parlamentaria del 2019 y ver cada una de las participaciones de sus diputadas y diputados del PRI y del PAN, donde sugirieron incluir una lista mucho más larga. Hoy dicen que no quieren que se apruebe, que porque va a haber persecución política, que porque va a haber encarcelados, pero si los expertos en el teatro de persecuciones y detenciones falsas eran ustedes. Y no solo eso, sino que también los medios de comunicación como Telerisa les ayudaban a grabarlos y seguramente hasta los guiones les daban para que su actuación fuera tan buena. Hoy vienen y dicen que no quieren que los delincuentes estén en las calles. Pues claro, no los quieren en las calles, pero ¿qué creen? Que sí los quieren en sus partidos. Si no, explíquenos, compañeras y compañeros del PRI y del PAN, cómo han tenido en sus filas, y no solo en sus filas, sino hasta en la dirigencia de su partido, a personajes como Jorge Romero. Cómo han tenido alcaldes como Christian von Roerich, que se quiso hacer pasar por un migrante, dejándose el cabello largo, vistiendo desalineado y cruzar la frontera para después ser deportado. Ustedes hablan que no quieren delincuentes en las calles, pero en su partido sigue Anaya, canalla, aquel que dijo todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador que era un perseguido político, cuando en realidad siempre ha sido un prófugo de la justicia. ¿O que ya olvidamos los escándalos de moches y dinero que recibió por las reformas? ¿Ya olvidamos todo eso? Ustedes seguramente porque son de memoria corta, pero nosotros y el pueblo de México no. Y no solo eso, no les bastó tener que cuidarle la espalda, sino que hasta lo premiaron con una senaduría. Lo premiaron con ser senador de la República. Hoy vienen aquí y dicen estar en contra. Pues no nos extraña, están en contra de todo lo que beneficia a las y los mexicanos. Ustedes solo dicen apoyar al pueblo cuando están las cámaras, la prensa, pero cuando es defender de verdad al pueblo de México ni siquiera están aquí. Hace unas cuantas horas los curules estaban vacíos porque son expertos en el teatro y en la simulación y después se van. Ni siquiera vienen y escuchan, no debaten, solo vienen y protagonizan lo que les conviene. Aquí hablan de tener la cara limpia, ya se les olvidó la denuncia de Felipe Calderón ante la Haya y la Corte Penal Interamericana, donde tiene varias denuncias firmadas. Fíjense por cuántos ciudadanos, 27,000 firmas de ciudadanos donde le atribuyen crímenes de guerra y lesa humanidad. De esa oposición, compañeras y compañeros, hablamos. De esa oposición que dice hoy que somos una dictadura cuando lo que hemos hecho es beneficiar a los más pobres, a las mujeres de este país, donde acabamos de reformar al Poder Judicial, porque esto es una reforma integral, porque esto es el plan C, donde reformamos el Poder Judicial, donde se crea la Secretaría de Igualdad, pero va todo ligado porque creamos una Secretaría especializada para delitos contra las mujeres, para tener perspectiva de género. Esa que sus compañeras diputadas suben aquí a apelar y a decir, pero nunca las escuchamos a defender a las mujeres indígenas asesinadas, nunca las oímos defender a las mujeres que fueron criminalizadas, nunca oímos defender a las mujeres que estaban en el tema de la trata y sus gobernadores encubrían estos delitos. Dicen que no disminuirá los delitos con esta reforma. Pues les quiero decir que los datos de la CNDH
aseguran y ponen las cifras. Concluyo, presidente, de que el peor sexenio con el mayor índice de desapariciones forzadas y de homicidios fue con Felipe Calderón. Pero ¿saben qué? Sí les aprendimos, y con esto concluyo, a que todo lo que haya hecho el PRI y el PAN no hay que repetirlo porque no saben gobernar, y cuando gobiernan nos va, como se llama el rancho del presidente, de la chingada. Muchas gracias. 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 Adelante. Con su venia, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores, a nuestro pueblo de México. Día tras día, la construcción del segundo piso de esta cuarta transformación devuelve la fe y la esperanza a nuestro querido pueblo mexicano. Las y los legisladores del Partido del Trabajo ponemos en el centro a nuestros niños, a nuestras niñas, abuelitas y abuelitos, y fortalecemos este lema tan importante de nuestro gran movimiento: por el bien de todos, primero los pobres. Legado que dejó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora continúa con la primera presidenta en la historia de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Esa realidad política ya cambió, compañeros. Aquí nadie se queda atrás y la prosperidad de estos vientos de cambio llega a cada rincón de nuestro país. En el periodo neoliberal, donde el pueblo era invisibilizado porque había una falsa creencia de que no existía el pueblo, que solamente existía en la época electoral, ese periodo de excesos y de exclusión, donde se pensaba que la justicia era un lujo y privilegio, donde la riqueza solo era para unos pocos y no para unos muchos. Esto generó la peor etapa de desigualdad social que ha vivido nuestro México. La verdad es que solo el tiempo y la historia nos han dado la razón, porque en nuestro México ahora brilla la luz y se está erradicando la pobreza. Existe por fin un sentir de felicidad en el pueblo. Decimos constantemente adiós a los privilegios y le damos la bienvenida a los derechos del pueblo. Esta propuesta de reforma nace del dolor, de la angustia y de la impotencia que causa la violencia. Una violencia que lamentablemente no distingue entre clases sociales, no distingue entre edades ni condiciones, y por lo que para esta legislatura es nuestra obligación atender las causas desde la raíz, no combatir la violencia con más violencia. La prisión preventiva es una medida cautelar fundamental para evitar que los supuestos responsables de delitos graves evadan la justicia. Ahora se fortalecerá con la incorporación al catálogo de delitos como lo son la extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, los delitos relacionados con el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, que tanto han lacerado a nuestra sociedad. La correcta procuración de justicia en esta cuarta transformación permitirá que nuestro pueblo no padezca nunca más de atropellos a su dignidad y que el ideal de justicia social sea más que un hecho. Con estos cambios a nuestro marco normativo se va a garantizar una eficiente recaudación fiscal, bienestar social y cuidado de la salud pública. Nuestro partido, el Partido del Trabajo, seguirá luchando arduamente para que nuestro pueblo
y las generaciones venideras vivan en un México donde la justicia y la democracia sean un modo de vida, donde no existe impunidad para ningún delincuente, siempre guiados por las necesidades, pero sobre todo con el sentir de nuestro pueblo. Les culmino, compañeros y compañeras, a votar a favor de este importante dictamen. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, Presidenta. Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Ricardo Mejía Verdeja, hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Adelante. No veo a varios de los que aquí hablaban hace unos momentos, pero yo vengo a hablar por las víctimas, no a abogar por delincuentes. Nosotros hablamos por los comerciantes, por los trabajadores, por los ciudadanos, por las amas de casa, por los industriales, por los trabajadores que han sido víctimas de un delito que es hoy más grave que nunca, que es el delito de la extorsión. Por eso el Partido del Trabajo recoge el reclamo de miles de comerciantes que piden incluir en este catálogo la extorsión, que no se incluyó en la pasada reforma, y es hoy sin duda el principal delito que le duele más a la sociedad. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra, gracias, el diputado Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Y júzguenme por mi trabajo, por mis resultados y al tiempo. Con su venia, Presidenta. Adelante, diputado. Como ya se ha dicho aquí, no existe evidencia alguna que demuestre que la prisión preventiva oficiosa logre reducir la comisión de delitos, y menos cuando se tiene un gobierno ineficiente, ineficaz, que no ha podido con el problema de la inseguridad. Y la realidad se impone y nos demuestra el crecimiento de muchos de estos delitos graves, y se está buscando por parte del gobierno tratar de darle la vuelta y dar una solución fácil y creer que porque se pone en el catálogo de delitos graves ya se va a resolver problemas como el narcomenudeo. No, se requiere un gobierno eficiente, eficaz, que no esté consintiendo precisamente al narcotráfico. Sin duda que hay varios de los artículos de los delitos que están contenidos en el artículo 19 que podemos poner como ejemplo, si se bajó su incidencia. El robo a casa habitación, revisémoslo. El robo a autotransportes, revisémoslo, ya está en el catálogo. Todos conocemos ya dos antecedentes que hay en donde México fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el que se le obligó y se le dijo y se señaló que se tenía que revisar muy bien estas medidas para que no se pudiera dar un abuso y se violaran derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia. También se señaló que se debería retirar en algunos casos las modalidades de cómo estaba regulado en nuestro ordenamiento interno, refiriéndose al Código Penal en aquella ocasión. En estas mismas sentencias de la Corte Interamericana se señala que se deja a los jueces sin la posibilidad de ejercer un control real sobre la pertinencia de la medida privativa de la libertad. En ese sentido, la Corte concluyó que el Estado, en este caso el Estado mexicano, vulneró el derecho a no ser privado de la libertad de manera arbitraria, al control judicial de la violación de la libertad, a la igualdad y a la no discriminación y, por supuesto, a la presunción de inocencia. Ordenó
adecuar nuestros ordenamientos jurídicos sobre la prisión preventiva oficiosa, porque sin duda era y es una preocupación que con el pretexto de esta medida se den violaciones a los derechos humanos. Y así también ya lo ha señalado la ONU a través de su comisionado de derechos humanos, que ha manifestado que su preocupación por el contenido de la iniciativa, por la violación a tratados internacionales y por la violación al principio de la presunción de inocencia. Pero ahí hay un caso muy claro de lo que sucedió en una violación a la presunción de inocencia. Escuchaba yo una entrevista que le hacían a una abogada que defendió a una señora que sufría en el hogar violencia familiar y el marido la obligaba a ir a retirar dinero del cajero con una tarjeta que estaba a nombre de la señora. El marido se dedicaba al secuestro express. En la investigación se demostró que la cuenta era de la señora, que ella retiraba el dinero, etcétera, etcétera, y fue sujeta a proceso y tardó más de 3 años en demostrar su inocencia. Con medidas como esta, también ponen en riesgo a muchos jóvenes que pueden ser usados por el crimen organizado y van a terminar pagando por el delito de narcomenudeo. O jóvenes que quizá consumiendo y pasando la dosis, se les pueden sembrar pruebas y se les puede llevar a un juicio sin la posibilidad de que se defiendan. Ya sé que tampoco les importa que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia hayan declarado la inconvencionalidad de esta medida. También tenemos claro que no les importa poner en riesgo a personas para poderse defender de cuando se les impute por autoridades delitos. Con esta figura de los delitos en materia fiscal, nos queda claro que van a ejercer el abuso de la autoridad para generar un sistema de terrorismo fiscal. Se les nota lo autoritario, se les nota el camino que están trazando para querer generar un régimen duro y un régimen al que no le interesan los derechos humanos. Sabemos perfectamente de lo que son capaces, pero hoy queremos hacer un llamado desde esta tribuna a las mexicanas, a los mexicanos y de manera particular a los jóvenes. Les decimos, los derechos humanos son eso, tus derechos. Tómalos, promuévelos y defiéndelos del régimen autoritario de esta cuarta transformación, que es eso, una transformación de cuarta. He concluido. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ania Gómez Cárdenas. Adelante, diputada. 14 segundos. Sí. Gracias, presidenta. Antes de entrar en el tema, me gustaría enviar un mensaje al pueblo de Nuevo León para decirle al gobierno del estado que el tarifazo del transporte público que le están imponiendo a la ciudadanía es ilegal y le vamos a dar reversa porque impacta directamente en la economía de las familias. El autoritarismo de Morena está hoy rompiendo la presunción de inocencia. Están construyendo un sistema que encierra sin juzgar, que encierra sin juzgar, que no es justicia, que es tiranía. Y obviamente otra vez con un procedimiento legislativo sin escuchar, sin atender las evidencias y recomendaciones de expertos en la materia. Este dictamen es fruto de las propuestas del expresidente López Obrador, una prueba de la herencia autoritaria que le deja al país y desgraciadamente a las futuras generaciones.
Es preocupante la cantidad de reformas que la mayoría oficialista está realizando a la Constitución, pero esta es de las más preocupantes. Desde el 2019, las y los integrantes del grupo parlamentario del PAN expresamos y señalamos de manera contundente las consecuencias que traería incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que 5 años después no existe evidencia de que hayan disminuido estos delitos catalogados. En el PAN hemos cuestionado esta medida y hemos denunciado el incumplimiento del artículo 4º transitorio del decreto del 2019, que estoy segura tampoco conocen, el cual señala que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los 5 años cumplidos de la vigencia del presente decreto. Es decir, no lo estamos haciendo eso y lejos de buscar ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, deberíamos evaluar la continuidad de esa medida, de lo que se catalogó en el 2019. Ustedes ahora le agregan más porque están instaurando un terrorismo fiscal, entre muchas otras cosas. El populismo punitivo es el arma que utilizan los líderes políticos. Es la exaltación de la retórica y las políticas de mano dura en contra de cualquier delito para ganar elecciones y todo tipo de apoyo popular. Eso es lo que hace Morena. No ven las consecuencias de meter a todo aquel que transgreda la ley con un enfoque integral. Carecen de una visión preventiva y buscan por todos los medios justificar sus decisiones a través de la retórica y la falacia. Todas estas reformas que buscan meter a cualquier persona a la cárcel nos han llevado en una espiral de mayor violencia y cárceles llenas de pobres. Primero los pobres que van a encarcelar ustedes. Les recuerdo lo que expresó el populista, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Un buen delincuente es un delincuente muerto. Eso es lo que quiere hacer Morena. Eres opositor al régimen, no importa, persíguelo y mételo a la cárcel hasta que muera sin una sentencia. En síntesis, eso es lo que el régimen populista hoy pretende apoyar. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos en contra de esta reforma constitucional porque violenta el principio de presunción de inocencia, porque va en contra del derecho convencional, que significa que un tratado internacional respalde la defensa de los derechos humanos a los que ustedes hoy le vuelven a poner la misma piedra. Porque ¿se acuerdan que en la discusión de la reforma de inimpugnabilidad les dije que se les iba a ocurrir poner en la Constitución que te metan a la cárcel hasta por no pagar una multa? Pues eso quieren hacer con este dictamen, elevando a rango constitucional el terrorismo fiscal. Estamos en contra porque en este país hay miles de personas inocentes en prisión y siguen sin tener sentencia. Duran hasta 2 años sin una sentencia. Estamos en contra porque Morena no solo no persigue a los delincuentes, sino que además los libera. Ahí está el caso de Ovidio Guzmán. Estamos en contra porque es una herramienta para meter a inocentes a la cárcel y para perseguir a la oposición. Miren, escuchen a los que ahora están en sus filas. En el 2020, la Suprema Corte de Justicia invalidó artículos que calificaban delitos como prisión preventiva oficiosa, y el presidente era Arturo Saldívar, ahora apodado el Rasputín de la Justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha ordenado a México eliminar arraigo y modificar prisión preventiva oficiosa. En el caso García Rodríguez, en el caso Zompaxle Tecpile, según la INEGI, al menos 3 de cada 10 personas en prisión preventiva oficiosa pasan más de 2 años encarceladas. Concluyo, hoy ustedes son tan hipócritas que vienen aquí a presumir una Secretaría de la Mujer cuando hay 5 de cada 10 mujeres en la cárcel esperando una sentencia que hoy su gobierno no quiere resolver. Ustedes dicen que van detrás de los delincuentes,
pero quien fuese su coordinador parlamentario volaba en aviones privados con los guachicoleros. Ustedes dicen que quieren perseguir delincuentes, pero se duplicó el huachicol en el sexenio de López Obrador. Solo hubo 8 sentencias de huachicol en el sexenio de López Obrador. Son unos hipócritas. Hoy ustedes instauran la ley Morena. Vas a la cárcel hasta que demuestres tu inocencia. ¡Malditos tiranos! Concluyo.